No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar. For the year I got my favorite scars. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Embarrados, el podcast exclusivo sobre ciclocross de ciclismo de ayer y de hoy. Ya sabéis, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya hemos podido contemplar a Monsieur Van Der Poel en Namur, a su debut en este año de ciclocross. Lo estábamos esperando. La semana que viene, si todo va bien, veremos a Van Aert. Y nada, una carrera, la de Namur, que yo creo que ha sido súper entretenida, que además se ha decidido por un pequeño error, y ese pequeño error quizás nos ha privado de un final un poco más ajustado. No sabemos, yo creo que no sabemos qué podría haber sucedido, porque ya lo hablaremos, pero creo que la cosa estaba bastante igualada, aunque creo que Van Der Poel lo tenía todo bajo control. Vamos a ver qué sucede en las próximas carreras, pero Van Der Poel ya está de vuelta y como mínimo se ha encontrado algún corredor que le ha plantado, como mínimo le ha plantado cara. También hemos tenido trifulca en Kortrijk, luego hablaremos de esa trifulca entre Michael Van Zorenhout y Ryan Kam, un nuevo episodio de esas peleas. Veremos a ver, que os cuento sobre ello porque he encontrado un vídeo donde destacaban todos los momentos que tuvieron de encontronazo durante la carrera. Y nada, Lucinda Brand, que sigue siendo una dominante este año. Yo espero y deseo que le pueda llegar, porque Lucinda Brand tiene una edad y no sé cuántas veces más va a poder ganar la Copa del Mundo, y me parece que sería muy bonito que estando haciendo la temporada que está haciendo, que yo creo que es una también de sus mejores temporadas, si sigue este ritmo, si la pudiera culminar con otro campeonato del mundo, vaya, la cosa sería de chapó. Aunque todos esperamos que tenga un poco de rivalidad, ¿vale? Ahora ya ha vuelto también Pup Pietersen, vamos a ver si Ceylin coge un poco de ritmo. Sobre Fem Van Empel comentaremos alguna cosa luego en la actualidad. Y nada, también comentaros que veréis que hay un cambio en la estructura del episodio, porque comenzaré directamente con la carrera, comenzaré con Namur, comentaré luego Kortrijk y luego ya me iré a la actualidad. Lo digo para que nos sorprenda un poco esta nueva estructura del Embarrados. Pues nada, todo explicado, comenzamos. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. With every step we make a stand, together we rise, it's grand. Y estamos en Namur, con un circuito que os lo conocéis todos de pe a pa, con esas subidas bastante tremendas, tanto en bicicleta como a pie, con esas bajadas que casi son más importantes que la subida, con esa bajada que le llaman patinete, que tienen que ir por el riel que se va haciendo, por el surco que van haciendo las bicicletas. Y claro, este año con una característica que quizás hacía bastante tiempo que no veíamos, y es que el circuito estaba más seco que nunca. Sí que había pues alguna zona donde seguramente ha habido un poco más de sombra, que había un poquito de charquito, pero lo que digamos, las partes complicadas, que son la bajada aquella tremenda que hay de la doble curva y la de la bajada patinete, incluso el empedrado, todo eso estaba
vamos a decir que bastante seco, y eso hace que la carrera sea bastante diferente, ¿no? Para unos corredores que a lo mejor dominan más el barro hubiera sido mejor, pero al final es la carrera que hemos visto. Una carrera que yo creo que ha sido muy entretenida, la masculina. Ha sido una carrera extrañamente táctica, vamos a decirlo, porque en Namur normalmente lo que suele suceder es que se hacen grandes diferencias y hemos tenido como 4 corredores casi hasta el final. Podemos decir eso, 4 corredores ahí más o menos peleando hasta el final la carrera. Así que es cierto que se veía que a lo mejor Lars van der Haar estaba un pasito por detrás de los demás, pero acordaros que ha habido un momento en que ha llegado a conectar y ha pegado un hachazo bastante interesante, que han tenido que remangarse bastante para poder cortar ese ataque. Y ya, bueno, ese sería el primer titular, ¿no? Lars van der Haar. Esa sintonía que venía dándose de la semana pasada, esa evolución a mejor del corredor después de un principio de temporada bastante malo, pues yo creo que aquí se ha confirmado que va a mucho mejor. Y ese cuarto puesto, que ya lo digo, ha quedado cuarto, Lars van der Haar, me parece que es un cuarto puesto bastante meritorio para todo lo que ha habido en esa pelea. Una carrera que ha tenido una pelea entre 3 corredores principalmente. Ya hemos dicho que Lars van der Haar ha estado casi hasta el final, pero yo creo que los 3 que han dado un poquito de plus ha sido Michael Van Zorenhout, Thie Bonnes y Mathieu van der Poel. La verdad es que la carrera ha llegado hasta la última vuelta, gracias también, en parte, hay que decirlo, a una salvada meteórica en la primera vuelta de Van der Poel, que vamos a ver, en la bajada patinete, Strohmeyer, que me parece que estaba al cuarto. Acordaros que es este corredor estadounidense, que os he hablado sobre él, de que está intentando buscar un contrato, de que normalmente tiene una salida bastante rápida, pues se ha metido en un follón tremendo, porque se ha metido ahí con los grandes nombres a bajar la bajada patinete, se le ha ido la bicicleta, y la verdad es que yo no sé cómo Mathieu van der Poel, si podéis recuperar esas imágenes, cómo Van der Poel ha salvado eso. Es decir, que cualquier otro, yo creo, que estaría tirado por el suelo, la bicicleta rota y a lo mejor vete a saber qué. Es decir, que hemos tenido una suerte inmensa de que no se hiciera daño ahí Van der Poel, no solo ya por la carrera, sino por la temporada y por la temporada en ruta. Podía haber sido un destrozo. También Van der Poel ha podido llegar al final de la carrera en buenas condiciones, después también de un buen trompazo que se ha pegado en la bajada de doble S, donde se ha como clavado la rueda y ha pegado como una voltereta hacia adelante. La verdad es que otra vez ha pegado un buen costalazo que se podía haber hecho mucho daño, aunque se ha levantado bastante rápido. Y bueno, ha sido un lugar que ya sabéis que cuando acaba la doble S luego viene un empedrado en subida o una subida, y ahí sí que le metía full gas. Era la parte donde corría más Van der Poel y ha podido recuperar el tiempo perdido en esa caída. Pero la verdad es que ha tenido 2 momentos bastante chungos para salvar. También hay otro detalle, y es que ha estado contemporizando durante toda la carrera, porque no se ha puesto líder hasta el minuto 39, que me he fijado. Minuto 39 ha sido la primera vez que se ha puesto líder, y porque Thie Bonnes ha cambiado de bicicleta, porque si no, no se hubiera puesto líder. Cuando sí que de verdad se ha puesto líder porque ha pegado su primer, vamos a decir, tiento, su primer ataque, ha sido en el minuto 43. Ahí sí que ha pegado un acelerón en esa misma subida, y lo que hemos visto es que Thie Bonnes estaba súper bien porque le ha cortado ese ataque y se ha puesto su rueda. El que la ha sufrido un poco más ha sido Michael Van Zorenhout, pero Thie Bonnes no. Hasta ahí yo creo que se puede decir que Thie Bonnes estaba tan fuerte como Van der Poel, y yo creo que se entraba en la última vuelta con un final bastante incierto. Es decir, vamos a ver, se puede confiar en que Mathieu van der Poel hará alguna de las suyas, hará alguna magia, se sacará algo de la chistera, pero es que Thie Bonnes estaba controlando también muy bien la situación, y por tanto, ojo, cuidado que no se llegara al final. Y ya sabéis también lo rápido que es, lo rápido que es Thie Bonnes, es decir, que es muy rápido, no sé si seguro que más rápido que Mathieu van der Poel, me parece a mí. Había incertidumbre, por eso había emoción, y claro, ahí llega el pequeño fallo, ese de un resbalón que tiene Thie Bonnes,
Ese resbalón hace que se quede en la cuarta plaza, que pierda contacto con los de delante y le es imposible conectar con Mathieu van der Poel, que viendo lo que le ha pasado a Thibonés y viendo que es su mayor rival, ¿qué hace? Pues ya full gas, le da acelera al máximo para poder irse por la victoria. Michael Van Zorenhout no ha tenido nada que hacer. Por tanto, la clave de esta carrera, ¿cuál ha sido? El error de Thibonés. Y la clave ha sido que Mathieu van der Poel los errores los ha hecho antes de la última vuelta. Es decir, que la última vuelta ha sido la mejor vuelta de Mathieu van der Poel. Y yo creo que incluso, según las declaraciones que ahora compartiré con vosotros, lo tenía planeado, ¿no? Que esa última vuelta fuera la mejor vuelta del corredor. Al final, victoria para Mathieu van der Poel, sexta victoria en Namur, segundo Thibonés, tercero Michael Van Zorenhout, que yo creo que ha hecho una carrera muy buena después de haber venido de Kontrijk, era de los pocos que había doblado, y después de caerse, y acordaros de que también de hacerse daño en una rodilla, lo veis, seguro que lo habéis visto con un parche en la rodilla, por tanto muy meritorio. El tercer puesto además es un circuito, ya lo decía en la previa, que le viene muy bien a Michael Van Zorenhout y yo creo que es una justa posición. El cuarto de Lars van der Haar, que ya lo hemos dicho. Quinto, Milbestringe, que sigue dando pasos hacia adelante. Es un circuito que le viene de perillas y menos si hay poco barro, porque él se ajusta muchísimo más a estas condiciones. Sexto, Nils van de Poel, que sigue siendo bastante regular. Yo creo que al no haber barro también eso le ha beneficiado. Pim Rohan, sí que no está beneficiado por no haber barro, a quedar séptimo. Yo creo que si hubiera habido barro hubiera estado un poquito más adelante. Johnny Nienhaus, octavo. Me parece a mí que yo esperaba un poquito más de él, pero sí que es verdad que siempre tiro un poquito más de voluntad hacia él, pero las subidas siempre se le atragantan un poquito más. Noveno, Vitse Meusen. Décimo, Tom van der Bos, y eso ha sido el top 10. El que se ha quedado mal ha sido Tom Naers, que yo en la previa os decía que a ver si ese plus, después de haberse quitado el peso de encima, de haber explicado la pérdida de su hijo nonato, Billy, pues hacía que eso fuera un plus de velocidad, pero claro, es que el plus de velocidad a lo mejor no puede compensar al plus de bajada de forma después de la enfermedad. Ha estado, no sé si las dos primeras vueltas, detrás a la estela de Mathieu van der Poel, y eso me ha dado muy buena sintonía. Yo pensaba, ya verás, va a poder aguantar hasta el final y va a poder hacer una buena carrera, pero ha habido un momento que no sé qué ha pasado, nos lo hemos perdido, yo creo. Algo ha tenido que pasar porque ha caído hasta la posición número 21 y luego ha aparecido ahí en la posición número 12. Por tanto, alguna cosa, no sé si habrá sido pinchazo, caída, algo le ha tenido que pasar a Tonaers que no hemos visto, que al final ha hecho que la carrera no fuera tan buena como es. Matías Agostiniaccio, 13, el joven corredor, pues yo creo que no está mal, por ser Namur. Tibor del Grosso, alguno seguramente esperaba un poco más, él mismo dijo el día antes que no estaba en la forma para poder hacer una gran carrera, pero quizás puesto número 14 se me hace como un poco lejos. Detrás de él, Felipe Ors, puesto número 15, en un circuito que no le va nada bien. Yo no soy nadie para dar consejos, pero quizás le hubiera venido mejor ir a Kontrijk y saltarse en Namur. No sé, creo yo. A lo mejor hubiera estado muchísimo mejor y a lo mejor hubiera tenido incluso posibilidades de hacer alguna cosa interesante. En el puesto 16, Lauren Sweeck, que otros años lo había hecho un pelín mejor, pero tampoco es un circuito que se le dé muy bien. Tampoco contaba yo que estuviera mucho por el top 10, por tanto aquí lo tenemos. Y casi acabando con el 17, Joran Viseur, que sigue pues dando palos de ciego. No está siendo una buena temporada para el corredor de Correndal. ¿Cómo queda la Copa del Mundo? Pues la Copa del Mundo con Thibonés con 110 puntos, segundo Joris Nieuwhuis con 93, segundo también Michael Van Zorenhout con 93, cuarto Lauren Sweeck con 86 y quinto Nils van de Poel con 79. Supongo que habrá alguien ya haciendo cábalas a ver si a Van der Poel le da tiempo a pillar a Thibonés. Bueno, eso lo iremos mirando a medida que vaya desarrollándose las carreras. Declaraciones. Van der Poel dice, siempre es difícil este circuito, pero al final estoy contento de la victoria. Y tiene unos huevazos el tío, porque mira que empieza la temporada con Namur, uno de los circuitos que no es nada fácil para
bueno, para coger la técnica, ¿no? Ya sé, siempre se dice lo mismo, ¿no? Que Van der Poel, a medida que van pasando las carreras, es mejor técnicamente porque es como si entrenara, ¿no? Porque antes no hace mucho ciclocross antes de venir a justamente a empezar la temporada. Por tanto, huevazos. Dice no solo Thibaut, sino también Michael Van Zonneveld y Lars van der Haar, pues me han apretado y decidí al principio de la carrera esperar hasta el final para atacar y me sentí bastante bien al final, por tanto lo tenía pensado, lo de atacar en la última vuelta. Sobre sus errores le han preguntado, dice, fue un pequeño error de dirección que no pude corregir, cometí demasiados errores con las ruedas, a veces es más fácil estar en cabeza así, pero siempre sentí que tenía el control cuando se abría un hueco. Además siempre hay que esforzarse al máximo en este circuito. Dice, al final me adelanté y la última media vuelta fue mi mejor parte técnica. Dije de antemano que el año pasado iba mejor que este, entrené con más precisión entonces, pero este año lo hemos planteado un poco más tarde, por tanto, aún no estoy en mi mejor momento. Bueno, pues yo creo que vamos a tener una evolución tanto de forma como de técnica a lo largo de estas navidades de Mathieu Van der Poel, por tanto tiene que ir a más. Vamos a ver cómo va a venir Wout van Aert. ¿Y qué dijo Thibaut Ness? Dice, sentía que tenía el control, todavía me quedaba algo de fuerza en las piernas y estaba delante en una buena posición, entonces cometí un pequeño error estúpido que me costó muchos segundos, bajé al cuarto puesto y aún tenía algo de fuerza, pero Mathieu ya había volado. Una lástima, lo que decimos. No sabemos qué hubiera pasado. Seguramente diréis, igualmente hubiera ganado Van der Poel, pero es que no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro que hubiera ganado y eso es una buena noticia. Es una buena noticia para el ciclocross también, creo yo, ¿no? Tener a Thibaut Ness creciendo como está creciendo. Michael Van Zonneveld también dijo, me costó, apenas podía seguir el ritmo, y con Lars detrás fue complicado. Lo di todo para aspirar al podio. Todos intentaron abrir hueco en algún momento, estábamos igualados, pero todos cometimos errores. Fue genial llegar a la última vuelta con ellos, pero eran mejores en los adoquines. Luego me lancé a por el tercer puesto, que fue mi límite. Bueno, lo dicho, una buena carrera de Michael Van Zonneveld. Y la carrera femenina. La carrera femenina, pues si la masculina ha sido entretenida, la femenina ha sido aburrida. Hay que decirlo así. Ha sido un tostón, diciéndolo mal, lo siento mucho. ¿Y por qué ha sido un tostón? Porque Lucinda Brand pues está 2 pasos por delante de todas las corredoras. Con todo y con eso se pueden sacar algunas conclusiones que pueden estar muy bien, tenerlas en cuenta para futuras carreras, ¿vale? La primera, vamos a decir que Lucinda Brand desde la primera vuelta se ha ido, es decir, ha enchufado el paso y eso que a Amandine Fouquenet le ha puesto pues bemoles a la cosa, apretando muchísimo, con solo haciendo buenas salidas, pero es que Lucinda Brand también ha dicho que ha sido una de sus mejores salidas en Namur y que esa ha sido la clave para su triunfo. La verdad es que al final creo que ha sido así, ¿no? Ha podido, como se suele decir, buscar sus líneas y esas líneas la han llevado a ganar. No ha tenido en ningún momento peligro alguno, ha controlado muy bien la carrera y ha podido conseguir, pues eso, una nueva victoria, que ahora ya he perdido la cuenta de las victorias que lleva. Déjamelo que mire, creo que son 9 o 10 en ciclocross esta temporada. Las tenemos por aquí. Estamos aquí. 1, 2, 3, 4. Perdón. Es que como no funciona, ya lo he dicho, ¿no? Que normalmente por la noche Ciclocross 24 no funciona y es un palo luego tener que ir a otras web. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya lo decía bien. 10, solo ha perdido 2, ha quedado 2 veces segunda. Por tanto, 10 de 12 para Lucinda Brand, suma y sigue. La que sí que creo que ha hecho un carrerón es Annemiek van Amstel, que ya dije en la previa que nunca había hecho una buena carrera aquí en Namur. Creo que como mucho había quedado 8ª. Pero claro, es que la Annemiek van Amstel que está llegando este 2025 a Namur no es la misma de otros años. Es una corredora crecida, es una corredora que parece que está controlando muy bien los esfuerzos. Incluso ella misma ya veréis que dice que estas navidades van a tener que a lo mejor saltarse alguna carrera para poder seguir fresca hasta lo máximo posible de esta temporada. La verdad es que ha hecho una carrera muy buena y mira que ha habido un momento, vamos a decir, los mejores momentos de la carrera, que ha sido la pelea
que ha habido entre Annick Van Anvelt, Amandine Fouquenet y Pupi Terser. Eso ha sido casi lo mejor de la carrera. Han ido alternándose una con otra. Ahora perdía una, ahora perdía otra, hasta que al final Annick Van Anvelt, con ese plus que tiene más de resistencia, ha conseguido llevarse el gato al agua. También con, creo, bastante tranquilidad. No ha sufrido mucho por ese segundo puesto. Un segundo puesto que le hacía mantener el maillot de líder de la Copa del Mundo. Otra cosa será que la semana que viene lo continúa teniendo, y más con la maratón de carreras. Tercera, Amandine Fouquenet. Espectacular. La francesa, yo no esperaba que llegara tan bien. Es decir, a lo mejor sí un top 5, un sexto puesto, pero la he visto súper cómoda. Además, ha tenido una pelea súper chula con Pupi Terser, ahora sí también, por ese podio. Y Pupi Terser al final ha quedado cuarta. Se ha visto que le faltaba fondo, clarísimamente, porque al principio de carrera sí que estaba más metida, pero poco a poco le iba costando, ¿cómo sería? Recuperar. Es decir, le metieron acelerón, recuperaba, le metieron acelerón, recuperaba, ¿no? Y a medida que iba pasando la carrera, se ha visto claro que le iba costando cada vez más conseguir, pues eso, poder recuperar, ¿no? Y eso es básicamente también una cuestión de forma. La que ha quedado quinta haciendo también una muy buena carrera es Yolanda Neff, que os comenté que era mi unicornio de la previa. Os había dicho cuidado con Yolanda Neff, la podéis considerar en vuestras porras, porque Yolanda Neff es una corredora que se le da bien la carrera de Namur, y aunque haga mucho tiempo, no sé si era desde 2018 que no pisaba Europa para competir en ciclocross, es una profesional como la copa de un pino y ha hecho un carrerón. La verdad es que quinta posición, además también muy cómoda. Sexta, Ingi van der Heyden, que yo creo que es una de las posiciones mejores que podía hacer en esta carrera, porque Ingi van der Heyden, pues bueno, en carreras con tanta subida, pues lo pasa bastante mal. La suerte que ha tenido Inger es que no ha habido barro, porque si hubiera habido barro en esas bajadas, entonces no creo que hubiera conseguido esa sexta posición. Séptima posición para Cristina Zemanova. Yo no contaba que estuviera tampoco por aquí, y yo creo que es una muy buena posición. Octava posición para Leonie Belmet, que yo creo que, bueno, se ve perjudicada por esa posición de Zemanova, y Yolanda Neff en esa regularidad que tiene Leonie Belmet. Y luego, buenas noticias, novena, Amandine Müller, que sigue haciendo buenas posiciones, buenos top 10 en carreras de Copa del Mundo, o la joven Celia Gueri, que también está haciendo, como la joven Amandine Müller, las dos tienen 19 años, haciendo un top 10 que está súper bien en Namur. Decepciones, pues un poco la posición número 12 de Ceylin Alvarado, que se ha visto que se iba a menos. Ha habido un momento que sí que estaba por allí, quinta, sexta plaza, aunque bastante lejos de la cabeza, pero se nota que le está faltando forma. No sé si para estas navidades la va a poder conseguir, pero a lo mejor las navidades le sirven para conseguir ese punto que le puede llevar luego al mundial, a hacer un buen mundial de forma, a lo mejor, vamos a decir, un poco más fresca. Vamos a ver qué tal lo puede hacer la corredora Ceylin Alvarado. Declaraciones. Dice Lucinda Brand: nunca había tenido una salida tan buena, y cuando ha dicho eso se ha reído, y dice que ese es el secreto de la victoria en Namur. Siempre que tienes una salida excelente, pues quiero empezar con mi propio ritmo y para luego poder darme un respiro en las siguientes vueltas. Aún así, me han apretado bastante por detrás. Dice que tenía buenas piernas, y dice que también pudo librarse de un pinchazo que tuvo en la segunda mitad de la carrera. No sé si alguno de vosotros os habíais dado cuenta que había tenido un pinchazo en la segunda mitad de la carrera, pero con la distancia que tenía, sí que es verdad que había un momento que se ha dicho en la retransmisión que Annick Van Anvelt había recortado tiempo con Lucinda, y todos pensábamos que también había sido por esa pequeña caída que ha tenido como una caída en una de las bajadas, y pensamos que había sido por eso, y a lo mejor era por el pinchazo. La que estaba muy contenta es a Annick Van Anvelt, que ha dicho que estaba muy contenta, que sabía que si terminaba segunda detrás de Lucinda, pues seguía siendo líder de la Copa del Mundo. Dice que las sensaciones no fueron tan buenas, pero sí que la carrera. Y dice que las navidades serán ajetreadas y que tiene que plantearse
pues eso, intentar a lo mejor no correr todas las carreras que tenía planeado correr, y está hablando sobre todo del Super Prestige, que ahí sí que cree que bueno, que a lo mejor tendría que quitarse alguna de esas carreras. Veremos a ver si al final lo hace o no lo hace la corredora de Países Bajos. Me quedaba repasar cómo queda la Copa del Mundo. La Copa del Mundo es Annemiek van Amstel 121, Lucinda Brand 120, Leonie Bellman 83, Amandine Fouquenet sube a la tercera, sube a 74 puntos, y Ingrid van der Heyden al final se queda con 67. Por tanto, eso es lo que ha dado de sí la carrera de Namur. Y nos podemos ir, si queréis, al Exact Cross de Kortrijk, donde hubo una carrera bastante, vamos a decir, bastante movidita, porque, bueno, había como un corredor que yo creo que era el gran favorito, yo creo, a priori, Michael Van Zorenhout, aunque también Nils van de Poel estaba ahí por lo que pudiera pasar. Y fue una carrera, pues, en un circuito, como ya sabéis, que su característica principal son los dos puentes, ese parte de arena en ese, y luego todo bastante rápido y con la llegada en subida en uno de los puentes. Por tanto, fue una carrera táctica casi hasta la última vuelta, donde un grupo bastante grande de corredores se disputaron lo que sería la carrera. Y bueno, se podría decir que esa carrera se pudo decidir o se decidió, bueno, vamos a ver, ese gran grupo se fue, a medida que iban pasando las vueltas, se iba como disgregando, ¿vale? Se puede decir que al principio de la carrera teníamos a Nils van de Poel, a Michael Van Zorenhout, Cameron Mason, a Ryan Kamp, Anton Ferdinand, que estaba volviendo a hacer buenas carreras, a Jorben Lauritsen, el joven de Pauwels, que también estaba por ahí, y otro joven de Pauwels, Victor Van der Berge, que también estaba, y Joran Viseur, que se lo miraba un poquito todo de lejos. Esos corredores, esos 8 corredores más o menos, fueron los que fueron dando vueltas y vueltas y vueltas todos juntos. Lo que pasa que a medida que se iban dando vueltas, se fueron quedando. Pues Joran Viseur fue uno de los que se pudo quedar. Creo que también tuvo algún problema, como suele tenerlo él. Luego el siguiente que se dio es Victor Blamegel, y el que ya no pudo seguir tampoco el ritmo es Jordan Lauritsen. Anton Ferdinand fue el último que aguantó y se quedó la cosa con 4 corredores. Nils van de Poel, Michael Van Zorenhout, Cameron Mason y Ryan Kamp. ¿Qué pasó? Que en una de las subidas del puente, Michael Van Zorenhout hace un afilador con Ryan Kamp, se cae al suelo y eso provoca que pierda todas las posibilidades de ganar la carrera y se queda la carrera con 3 corredores. Nils van de Poel, Cameron Mason y Ryan Kamp. Al final, el que pudo llevarse el gato al agua fue Nils van de Poel, que fue el que más apretó en ese final, con Cameron Mason segundo, Ryan Kamp tercero, Anton Ferdinand cuarto y Jordan Lauritsen quinto. ¿Cómo acaba Michael Van Zorenhout? Pues llega a meta, sí que llega, pero llega en el puesto número 15. Del que yo esperaba un poquito más es del Gerben Kuipers, que al final acabó en la posición número 11 y pensé, vaya, a ver si se hace una buena carrera. Y lo que os decía, lo que fue más noticia fue de nuevo la trifulca entre Van Zorenhout y Kamp, ¿vale? Y, como digo, he podido ver un vídeo de NX donde se recapitulan las tres veces que se dan estopa entre ellos. Os las voy un poco a contar lo que yo he visto. Por tanto, hay 3 situaciones donde no es que se metan codo, sino que cambian de trazada. Esas cosas que se hacen para entorpecer a un contrincante, ¿no? La primera, Van Zorenhout le mete el codo de malas maneras a Kamp al tratar de ganarle una curva. Esa fue la primera, es decir, Van Zorenhout le mete el codo. La segunda, sobre el asfalto, Kamp le gana la posición a Van Zorenhout y al llegar a la curva, Van Zorenhout se cierra y le vuelve a meter el codo. Fijaros en eso, ¿eh? Y la tercera, que es la que yo creo que todos visteis, es la que Van Zorenhout le gana la posición a Kamp, este le mete el codo y es cuando Van Zorenhout reacciona metiéndole el codo a su vez, que es un poco más aparatosa. Esta trifulca. Aquí es donde Kamp levanta el brazo quejándose, donde Van Zorenhout se gira para atrás, también levanta el brazo y es donde todos nos damos cuenta que ha habido un problema. La verdad es que ya sabéis que la relación entre Ryan Kamp y los corredores de Pauwels
nunca ha sido buena, como mínimo en los últimos años, y que una de las causas por las que salió del equipo seguramente sería eso. También es cierto que yo creo que ninguno es trigo limpio, porque Ryan Camp casi en todas las carreras tiene alguna trifulca con alguno, y no solo con los corredores de Pauwels. Pero bueno, ya sabemos que los codos se meten mucho en ciclocross, pero hay algunos a los que se le permite meter el codo y a otros a los que no se le permite meter el codo. Y en este caso a Ryan Camp no se le permite meter el codo a los Pauwels, porque si no pasa lo que pasa, ¿no? Que al final, pues lo que vimos el año pasado. Y esto es un poco lo que dio la carrera de Kottrick masculina, y la carrera de Kottrick femenina, pues aburridota, porque desde la primera vuelta Ingrid van der Heyden cogió los mandos de la carrera y ya está, ya solo tuvo que ir dando las vueltas, conservando su tiempo. Además, la que venía detrás era su compañera de equipo, María Noble Riverol, que hizo segunda y pudo controlarla muy bien. La que sí que pudo aprovechar para subir a un podio es Julie Brouwers, que acabó tercera. La verdad es que 22 añitos y está como haciendo una temporada muy, muy, muy interesante. Helen Clausel aprovechó la Starlist para ponerse cuarta. Jinsi Peters al final acabó quinta. Y vimos a Maika Vaca, que volvía, que acabó la corredora de 18 años, estrenando equipo, el Hazel Cup, acabó octava. También hay que apuntar el 10º puesto de Sara Cueto, que supongo que será su mejor posición, como mínimo, en una carrera de carácter internacional. La verdad es que hay que celebrarla, aunque la participación es la que es, pero hay que hacerlo, hay que llegar y hay que hacer ese 10º puesto. Y esto sería un poco lo que dio de sí las carreras. Ahora, si queréis, nos vamos a la actualidad. With every step we make a stand, together we rise, it's grand. Y estamos ya en la actualidad, y lo primero que a lo mejor sorprende, o quizás tampoco tanto, es que después de su debut en Namur, Mathieu van der Poel al día siguiente ya estaba en un campo de golf estirando las piernas. Yo diría que genio y figura. La verdad es que el tío se lo coge con calma. Y yo creo que después del esfuerzo que tuvo que hacer, que yo creo que fue un poquito más de lo que seguramente hubiera esperado, pues a lo mejor sí que se merecía ese pequeño descanso. Fem Van Empel sigue sin fecha de regreso al ciclocross. La campeona mundial, ya sabéis que abandonó el Koppelberg Cross tras media vuelta el 1 de noviembre y que no compitió luego en Lokeren ni en el Campeonato de Europa de Middelburg, pues problemas de salud. Y su equipo Visma confirma que sigue entrenando en España, pero no hay noticias de su retorno. La noticia, al final, es que no hay noticias, silencio total del equipo, solo de su estado actual. Ya se ha confirmado también la selección de Países Bajos para las 2 carreras de Copa del Mundo de este sábado y domingo, y el nombre de Van Empel no está. No sé, yo creo que quizás sería mejor pues estar entrenando o haciendo lo que está haciendo, sobre todo tener la máxima calma para ver si en algún momento puede volver. No sé si la Navidad es el mejor momento para volver, con el estrés diario que supone una carrera, enlazarla con otra, ¿no? Y sobre todo siendo Fem Van Empel. Si eres uno del montón, pues nadie se da cuenta, pero siendo Fem Van Empel, cualquier pequeño error, cualquier mal resultado podría cargar de nuevo pues la presión sobre la corredora. Quizás pasadas las Navidades y con vistas al Mundial, creo yo que si está bien podría volver, y eso es una suposición totalmente mía, es que no lo he leído en ningún sitio ni lo he escuchado, pero yo creo que sería la forma de no perder la temporada. Aún existe esa posibilidad también, de que al final ya no vuelva a competir durante todo el año, y si al final este año se lo tiene que saltar para volver más fuerte el año que viene, pues a lo mejor sería la solución. Pero ya sabéis que cuando la cosa es de coco, cuando la cosa, aparte de física, también es mental, pues necesitas mucho más tiempo y mucho más trabajo. Es muy joven y la verdad es que estamos aquí para esperarla y para volver a disfrutarla y para volver a verla ganar. ¿Que queremos que sea pronto? Pues claro, como todas las que estaban faltando. Pero ahora mismo lo único que podemos hacer es esperar y ver en cada carrera si está su nombre apuntado o no está su nombre apuntado. Los que sí se están apuntando a una buena carrera son los de Benidorm, porque es candidata
al Mundial 2031. Benidorm ha presentado su candidatura para celebrar ese Mundial de ciclocross de 2031 y pues es una aspiración que tienen desde que fueron, sede de la Copa del Mundo. Yo creo que al final es un trabajo muy bueno el que se está haciendo en Benidorm. Como bien dicen los organizadores, 16.000 personas van a ver ese ciclocross en directo y además casi ninguna de las grandes estrellas se lo salta, ¿no? Es decir, han tenido victorias de Mathieu van der Poel, de Wout van Aert, de Sven Van Empel. Yo creo que quien más quien menos siempre quiere aprovechar ese ciclocross de Benidorm, sea por la temperatura, sea por el circuito, sea por la comida, sea por lo que sea por la organización en definitiva también, pues venir a ese ciclocross y yo creo que se está haciendo un grandísimo trabajo. Por eso los organizadores, tanto el alcalde el alcalde de Benidorm, que también está al frente también de esta candidatura, como el organizador, Pascual Montparler, destacan la plena confianza que tienen por su experiencia y sobre todo también por el apoyo institucional que hay detrás del evento. Si fuera así, pues sería después de 41 años que volvería un mundial. El último fue en Guecho, en 1920, y sería la segunda vez que Benidorm tendría un mundial. Eso sí, fueron de ruta, fueron en 1992, donde ganó Gianni Buño, seguro que todos lo recordaréis, pero tendremos que esperar hasta septiembre de 2026, donde la UCI dirá el nombre, donde decidirá si Benidorm es o no es una sede para la Copa del Mundo. Por lo que respecta a la carrera de la Copa del Mundo, antes que me parece que he dicho Copa del Mundo, quería decir Mundial. Por lo que respecta a la carrera de Copa del Mundo, el circuito se ha renovado para esta edición. Alguna cosa se había comentado, por ejemplo, que la meta está justamente en la subida. ¿Sabéis? Aquella subida mítica donde estaba siempre el dron para coger esas imágenes donde Mathieu van der Poel o Wout van Aert aceleraban y se comían a todos. Pues allí va a estar la meta y además el arenero ahora tiene más de 100 metros. No sé si había sentido en alguna de las transmisiones que el máximo permitido de un arenero era de 80 metros. Pero bueno, si lo han podido hacer de 100 metros es porque pueden hacerlo. Y ese arenero está justo en la recta que era antes la recta final. Bueno, cuando llegue el momento os hablaré mucho más de este circuito. Más cosas. La decisión sobre si el ciclocross será olímpico en 2030 debe esperar. ¿Por qué? Pues porque todavía no se han puesto de acuerdo. Y hay presiones por un lado, presiones por el otro, unos que están de acuerdo para cambiar las reglas, porque si no hay nieve también se le puede considerar un deporte de invierno porque se hace justamente en invierno. Bueno, vamos a ver, ya os lo hemos explicado algunas veces. La cuestión es que se tenía que dar una solución ya y la noticia es que ahora el comité organizador ha decidido que hasta junio de 2026 es cuando se va a tomar la decisión. Ya no va a ser en febrero, cuando se tenía que tomar la decisión, sino que va a ser en junio de 2026. A lo mejor allí tenemos una sorpresa al respecto y mira, pues tenemos un evento más para ver en los Juegos Olímpicos. Veremos a ver. La verdad es que no sé qué deciros si va a suceder o no. Me da que hay muchas cositas en contra. Pero bueno, al final veremos qué padrinos salen, porque ya sabéis que al final también esto es un poco de quién lo presenta, ¿no? Y quién está delante de todo el proyecto. Otra noticia, y no muy agradable, seguro que la conocéis todos, pero como esto es un noticiario, hay que dejar constancia, y es que Toon Aers perdió a su hijo nonato. ¿Y por qué es importante que Toon Aers perdiera a su hijo nonato? Desde aquí, un abrazo a Toon Aers y a su mujer, Tamara, que seguramente la habrán pasado, seguramente no, la han pasado muy mal. Toon Aers, recordemos que ganó el europeo el 9 de noviembre, 5 días después perdió a su bebé que iba a llamarse Billy. Su pareja, Tamara, tuvo que ser operada de urgencia porque se había implantado fuera del útero el niño. Está claro que eso ha afectado directamente a Toon Aers, que os acordáis que nos extrañó mucho que acabara el número 20 en Mercaplus o el número 12 en Family, que habían dicho que tenía una enfermedad. Seguramente también habría algo de eso, pero seguro, estoy convencidísimo que había el duelo personal por esa pérdida. Y ole, tiene narices que después de un golpe así se pueda subir uno a la bicicleta e intente competir al máximo nivel.
Lo decía la semana pasada con Lucinda Brand, que acordaros que no acabé de deciros qué había pasado, pero lo último que recuerdo haber leído es que se había muerto su madre. Y fíjate, con un golpe tan duro como tiene que ser ese, el de la muerte de una madre, subirse en la bicicleta para ganar, además. Y Ton Aers, pues, subirse en la bicicleta para competir como mejor lo pudiera hacer. Os lo he dicho antes, yo creo que en la previa tenía esa mínima esperanza de que Ton Aers, esa pérdida le sirviera de revulsivo para poder dedicársela, pero yo creo que eso va a estar hasta que consiga una nueva victoria. Seguro que con la nueva victoria algún gesto hará, dedicándoselo a su hijo nonato. Y nada, Namur tampoco fue, como he dicho, la mejor carrera para Ton Aers, y espero y deseo que estas navidades pueda tener alguna victoria. Tendremos que pensar en alguna carrera que no esté Mathieu van der Poel, porque eso ya sería la leche, que estuviera Mathieu van der Poel y que encima Ton Aers le pudiera ganar. Sigue coleando la Copa del Mundo de Terralba, en Cerdeña, y esta vez Bart Wellens, que Bart Wellens casi cada semana se dedica a comentar cosas. La última que ha comentado, antes de entrar a grabar, he visto un artículo donde Bart Wellens se metía con el tema de Michael Van Zorenhout y Ryan Kamp, y él decía que eso son gajes de las carreras y que es muy normal, y que no veía que Ryan Kamp fuera con mala leche. Entonces, también dice que si tú al final te metes con alguien, puedes recibir una reacción, y creo que antes, me parece que lo he explicado bastante bien, que han sido 2 golpes de Michael Van Zorenhout, y cuando Ryan Kamp se ha girado, que ha sido podemos decir, el más fuerte, lo he explicado antes, pues entonces se ha montado un poco el pollo, ¿no? Pero Bart Wellens dice que eso no es nada, que eso son gajes de las carreras y que si tú das, puedes recibir. Y me parece que lo explica muy bien. Aquí en este caso, sobre la Copa del Mundo de Cerdeña, dice que no cree que sea la forma de internacionalizar el ciclocross, que le parece que irse a una isla como Cerdeña complica mucho la logística para los equipos y para los corredores, que el circuito dejaba que desear en relación a lo que es la tradición de ciclocross y que casi no hubo interés, muy poco público. Eso lo comentamos, sobre todo en la prueba femenina casi no se veía a nadie. En la prueba masculina se vio a alguien más, pero no es aquello que fuera una cosa muy masiva. También faltaron muchísimos corredores y corredoras a la cita, por tanto, ese no tienen un incentivo claro para ir. Por tanto, se puede decir que de momento, a día de hoy, la carrera de Cerdeña no es un atractivo para los corredores. También es cierto que coincide en un momento donde todo se ajusta para que estén los campos de entreno de los equipos, y acaba diciendo que la internacionalización de ciclocross no puede ser a cualquier precio. A ver, yo creo que parte de razón no le falta, y la única pega que le pondría a lo mejor es sobre el circuito. A ver, el circuito no era lo mejor del mundo, pero como siempre digo, tiene que haber circuito de todo. Sin ir más lejos, si os acordáis del circuito de Pontevedra, era un circuito súper rápido. Y allí lo que nos sorprendió es la carrera que se hizo, una carrera totalmente táctica, donde estuvimos casi sin aliento durante toda la carrera porque se iba a una velocidad tremenda, y al final, pues es otro atractivo que tienen las carreras. Aquí pasó lo mismo. Lo que pasa es que también tenía esa parte de arena, que también era chula. Yo no creo que el circuito fuera un desastre, el de Cerdeña. ¿Que se puede hacer alguna cosa más? Seguro, pero yo creo que al final la cosa salió bastante bien. Pero bueno, lo dice Bart Wellens, y como digo, quizás no hay que forzar las cosas, ¿no? Si en Cerdeña no hay un público dedicado al ciclocross, pues quizás a lo mejor no hay que llevarlo. O a lo mejor ellos piensan que hay que llevarlo justamente para fomentar que el ciclocross se instaure. Pero yo creo que tiene que haber un mínimo, ¿no? Al final, un mínimo de base, ¿no? Unos equipos de base que sientan una atracción por el ciclocross y que la llegada de una Copa del Mundo haga que aquello resurja, ¿no? Es decir, creo que debería haber un algo para ir allí. Entrevista a Bob Petersen, también quiero comentar 4 cosas. Tampoco es que haya dicho mucho más. Esta entrevista se le hicieron justo antes de su debut en la Copa del Mundo de Namur. Por cierto, que ella está contenta de cómo fue la carrera. Dice que, bueno, que se esperaba algo peor. Es decir, que, bueno, supongo que nosotros nos haríamos muchas expectativas al respecto de lo que podía hacer o no podía hacer de
en Namur, porque teníamos muchas ganas, supongo, de que alguien peleara con Lucinda Brand, pero al final, mira, ella dice que está contenta. Dice que a partir de ahora, de ya, va a priorizar el barro en las próximas semanas con la mirada metida en el Mundial de Hulls como su único gran objetivo, y que ya sabéis que correrá entre 10 y 13 pruebas del calendario sin obsesionarse por ninguna clasificación ni por conseguir ningún gran premio, simplemente coger forma, técnica, forma, eso es lo que ha dicho, porque le gusta muchísimo el circuito de Hulls y allí quiere estar al 100% y brillar al máximo. Bueno, para nosotros sería súper guay, ¿no? Que hubiera como 4 o 5 corredoras peleando por ese mundial, porque así la carrera sería mucho más entretenida. Eli Iserbyt, sin avances en su recuperación. Preocupa mucho la noticia, y además aquí hay un matiz que otras semanas no le he dado, cuidado. Acordaros que se está recuperando de esa operación en la arteria ilíaca que se había estrechado y, ojo, cuidado, la noticia dice no competirá más esta temporada. Es decir, aquí ya se dice que esta temporada no va a competir. Hasta ahora en ningún momento habíamos dicho nada de eso, simplemente que bueno, se tenía la esperanza pero parece que este año nos podemos olvidar de ver a Eli Iserbyt encima de una bicicleta compitiendo al máximo nivel de ciclocross. Se ve que, por lo que dicen, acumula más de 15 horas de quirófano tras varias operaciones, una en febrero, recaída, volverá a operarse y buscaron una nueva opinión médica, y esa opinión médica al final lo que dijo es descanso total para ver si esa arteria al final se ponía bien en su sitio. Se descarta una cuarta intervención por el desgaste físico y mental que supondría, y se mira al futuro con incerteza. Si antes os he dicho que había una cosa más, que era que no competirá más esta temporada, cuidado que ahora viene otra. La situación genera preocupación en el ciclocross en general, con rumores de posible retiro prematuro si no recupera la potencia, aunque el corredor, claro, quiere mantener la esperanza de que no haya una vuelta muy lejana. La verdad es que sería una lástima, porque siempre da juego el Iserbyt, para lo bueno y para lo malo. Siempre da juego en las campas. Entrevista a otra que la tenemos muy desaparecida, y es a Blanca Bas. Tuvo una entrevista en un medio especializado de Budapest, y Blanca Bas destacó la importancia del ciclocross en su carrera y mencionó que disfruta especialmente de este tipo de competición por su exigencia y la variedad que aporta su entrenamiento. Aunque su enfoque principal actualmente está en el ciclismo en carretera con el SD World, no descarta participar en pruebas de ciclocross y considera que este deporte le ayuda a mantenerse competitiva y a desarrollar habilidades útiles para otras disciplinas. Blanca Bas también señaló que en 2026 podría tener un rol más destacado en el equipo en pruebas de ciclocross, ya que el equipo ha mostrado interés en apoyar su participación en este tipo de eventos. Además, resaltó que el ciclocross es una parte fundamental de su formación como ciclista y le permite enfrentar retos diferentes a los de la carretera, lo que enriquece su experiencia deportiva. En cuanto a su futuro en el ciclocross, Blanca Bas afirmó que su objetivo es seguir compitiendo en la Copa del Mundo y en campeonatos nacionales, siempre que el calendario lo permita y el equipo lo considere estratégico. No descarta la posibilidad de ampliar su participación en pruebas internacionales, aunque su prioridad sigue siendo desarrollarse en carretera. Lo cierto es que a día de hoy solo ha disputado 4 carreras con resultados bastante discretos y que desde el europeo no ha vuelto a competir, y de eso hace ya más de un mes, casi medio a lo mejor, ¿no? Por tanto, de momento no la vemos apuntada en ninguna carrera más. El pasado año a estas alturas tampoco es que hubiera disputado muchas más carreras, 6 carreras si sumamos la de Namur, y al final disputaría 9 carreras más. Quizás el periodo navideño la podemos ver por aquí, es decir, que se apunte alguna de las carreras, y si sigue yendo bien, pues las pueda enlazar unas con otras. Vamos a ver, seguiremos atentos a esas Starlist, que por cierto, tengo que señalar una cosa. Y es que este año están llegando antes las Starlist. Sí que es cierto que llegan con algunos fallos, como es normal, porque son como unas previas que se hacen, pero es que había veces que teníamos que esperar hasta la misma noche a conseguirla, incluso por la mañana. Y esta vez, con un día de antelación más o menos,
las estamos consiguiendo, las estoy consiguiendo y para mí me favorece mucho el trabajo, sobre todo a la hora de hacer las previas, que ya sabéis que las encontráis todas en Substack y que estáis invitados a suscribiros para no perderos ninguna de esas previas. La verdad es que estoy contentísimo porque ya estamos llegando a niveles los mismos que cuando teníamos la web. Que recuerdo que cuando teníamos la web, allí también hacíamos las previas y estamos al mismo nivel. Y eso que ahora es por correo, ¿vale? Se está incrementando mucho la gente que se está suscribiendo al correo y también las visitas que llegan de fuera, sobre todo desde Twitter. Y eso que mira que cuesta, que llegue gente de Twitter, de Instagram, de Facebook. Pues de Twitter me llega bastante gente para leer las previas. Yo la recomendación que os daría es esa, ¿no? Que os apuntéis, que dejéis vuestro correo, que os apuntéis a las previas y así las recibiréis. Ahora las de ciclocross y cuando sean las de ruta, pues las de ruta. Yo creo que puede ser una cosa bastante chula. Y la última noticia que quiero daros es que Mai Kavaka, ya sabéis, la corredora de 18 años, vuelve a tener equipo. Si recordáis, el año pasado os expliqué toda la que se lió con su antiguo equipo, con el de Shams, donde pues había una polémica, había un intento de rescindir unilateralmente su contrato por sentirse que no estaba querida, que no estaba en casa, pero el equipo se lo negó. Ella siguió corriendo con un maillot negro y con su bici particular, eso sí, utilizando el casco del de Shams. Ganó incluso el nacional de MTB, creo, juvenil, y al final fue despedida con una furia inusitada por Bar y Guido Verschuelen, que son los jefes, los managers de Shams. Desde entonces no ha conseguido equipo y ahora mismo el equipo alemán Somat, PBQ, es decir, el mismo equipo que Mess Hendricks y Kevin Kuhn, pues la acaban de fichar. Por tanto, pasa a ser corredora sub-23 ahora mismo y está corriendo, ya la hemos visto correr en Namur, no, en Kotrik la vimos, creo que acabó, creo que lo he dicho antes, octava o novena, de memoria os lo digo. Por tanto, vaya, vamos a ver si sigue evolucionando, porque era una corredora que venía con una evolución muy buena y sobre todo en categoría juvenil. Y vamos a ver que no se quede parada por esa desavenencia que tuvo con su anterior equipo y a ver si con este nuevo equipo puede seguir aspirando a ir un poco a más. Y esto sería un poco lo que ha dado de sí la actualidad. Y ahora ya tenemos el menú de la semana. Y el menú de la semana, aquí lo que he puesto es todas las carreras que hay en esta Navidad. Empezamos el sábado 20 con la Copa del Mundo de Amberes, el domingo 21 con la Copa del Mundo de Kosille, el lunes 22 con el trofeo X2O que nos vamos a Hofstade, el martes 23 nos vamos al Super Prestige de Houdenfolden, el viernes 26 nos dan ahí un respiro, 24-25, nos dan un pequeño respiro para que podamos celebrar la Navidad. El 26 tenemos la Copa del Mundo de Gavere, carrerón también. El domingo 28 tenemos la Copa del Mundo de Dermonden, vamos a ver cómo está aquello de barro. El lunes 29 el X2O de Lovenhout. El martes 30 tenemos el Super Prestige de Diegen, que si no recuerdo mal es una carrera nocturna esta. El jueves día 1 tenemos el típico X2O del Trofeo Val, Gran Premio Sven Nys. El viernes día 2 el Exacross de Moll. El sábado 3 el Super Prestige de Guyenge. Y el domingo 4 se acaba lo que sería la Navidad con la Copa del Mundo de Zonhoven. Por tanto, ahí tenéis el menú. Si no me equivoco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreras. Tenemos 12 carreras desde el día 20 al día 4. La verdad es que va a ser un empacho tremendo. Y yo estoy pensando a ver cómo lo voy a hacer, porque por medio voy a estar también fuera de casa. Por tanto, voy a estar unos días por ahí de parranda y me va a ser complicado. Estoy intentando dejar lo máximo preparado para poder hacer las previas. Desde aquí ya digo que si alguna previa no llega a tiempo o no la puedo hacer, me tendréis que disculpar, ¿vale? Porque estoy fuera. Intentaré escribirlas, aunque sea por la noche, mientras que estoy donde esté. Y nada, también se me ha pasado una locura por la cabeza, pero todo va a depender de mi tiempo. Había pensado que el sábado, si me da tiempo a ver las carreras y a poder comentarlas, pues hacer como si fuera el Giro de Italia o la Vuelta a España, ¿no? Por la noche
hacer un pequeño episodio comentando la carrera y subirlo, ¿vale? Como lo que habíamos hecho algunas veces con Jordi, que le habíamos llamado Navidades Embarradas. Por tanto, voy a intentarlo, ¿vale? Si lo puedo hacer, sobre todo ese que hay sábado, domingo, lunes, martes, a ver si todas esas me las puedo quitar de encima justo en el día. Y si no, a lo mejor al día siguiente hacer 2 carreras, porque me da bastante palo luego, pues, tener un episodio donde haya muchísimas carreras, porque puede ser un poco más paliza. Por tanto, no os prometo nada, pero que penséis que mi intención es la de intentar hacer seguimiento diario mientras que esté por casa. Cuando esté fuera, vaya, ya sería bastante loco ver la carrera, que no las podré ver hasta que no me meta en la cama, seguro, porque estaré bastante ocupado, y luego hacerme un audio con el móvil y luego subir el audio arriba. Bueno, haré todo lo posible, ¿vale? Por manteneros al día. ¿De acuerdo? Pues nada, llegamos al final de este Embarrados. Como siempre, espero que os haya entretenido, que os haya informado, que os haya gustado, y si es así, ya sabéis, dejadme el like, porque eso me anima muchísimo, quieras que no, es un pequeño granito de arena que dices, mira, hay un montón de gente que ha pasado por aquí, además ha dejado su like, le ha gustado lo que estoy haciendo, ¿no? Porque algunas veces veo poquitos y pienso, ¿qué habré hecho mal? Quizás he explicado mal la carrera, quizás le falte no sé qué, ¿vale? Es decir, que vaya, que si os ha gustado, dejad el like, que me ayudáis muchísimo, y también a la difusión del contenido, porque la gente entra, ve qué es esto de Embarrados, ciclocross, vaya, parece que hay gente que lo ve, que lo escucha, y entonces se animan y lo hacen. Muy bien, gracias por haber llegado hasta aquí, sed felices, disfrutad del barro, chao, chao.